Hola a todos, soy Seijo, sitio de en Internet, y hoy voy a daros una pequeña advertencia. Vengo a contaros no una pequeña historia de terror, pero sí una pequeña historia de un fracaso mío, de un error mío, de una pequeña cagada conceptual a la hora de analizar los conceptos en una partida. Y idealmente, quizás, de cómo evitarla en el futuro, para que mis errores no sean vuestros errores y todo vaya a pedir de boca en vuestras partidas. Se suele decir que nadie escarmenta en piel ajena, pero yo creo que vais a poder escarmentar en mi piel. No, lo que os voy a contar es, voy a daros un poco de contexto. Estoy dirigiendo una partida de Dragones y Mazmorras, donde el malo inicial, ¿no? El principal malo es un azotamentes. Este es un azotamentes solitario, no forma parte de una colonia, es de hecho un azotamentes que tiene todas las mentes colectivas de su colonia atrapadas dentro de su cabeza y está un poco loco. Entonces está totalmente quiere cosas, los PJs quieren las cosas, es lo mismo. El primer dungeon de todos, los enemigos principales, en lo que yo considero que fue un dungeon muy exitoso, una batalla en la que estaban constantemente huyendo porque la totalmente estaba en la lejanía, acercándose cada vez más. Entonces los PJs estaban peleándose contra unos devoradores de intelectos mientras huían. Eh, y uno de estos devoradores de intelectos consiguió, a base de su mental, reducir la inteligencia del bárbaro de la party a cero. Si, como bien sabéis, todos, porque sois gente con mucha experiencia en este mundillo, un devorador de intelectos que te reduce la inteligencia a cero te mata. Y se teletransporta en el interior de tu cerebro y a partir de ese momento tu cerebro es un devorador de intelectos pilotándote, ya en el momento en el que la cabeza explotará y saldrá ahí. ¡Ah! Bien. Problema. A mí esa mecánica no me gusta mucho, ¿vale? A mí esa mecánica no me parece muy interesante. Eh, Porque es una espiral de fracaso. En el momento en que fallas una tirada de salvación, te baja la inteligencia, lo cual te baja la tirada de salvación, lo cual hace más fácil que te baje la inteligencia. Y para personajes con la inteligencia baja, dos tiradas falladas pueden matar a un personaje. Y esta era además la primera partida de la campaña ever. ¿Vale? Era la primera partida. Entonces, no me sentía muy inclinado a aplicar las reglas tal y como era. Entonces, en el momento yo decidí, porque confieso, metí los doblados intelectos sin pensar demasiado. Metí pensando qué probabilidades hay, ¿sabes? De que esto pase. No me tengo que preocupar de ello, no tengo que planificar para ello. Primer error. Si vais a meter un monstruo con un efecto, pensad en qué va a pasar cuando ese efecto suceda, ¿vale? No, la experiencia es un grado y la experiencia ayuda. Y yo pensaba que la experiencia me ayudó, pero digamos, esta historia va a servir de ejemplo para ver por qué no deberíais hacer eso. Entonces, lo que hice en el momento es una mecánica que nunca me ha gustado, no pensé mucho en ella. Y en el momento dije, no voy a matar al personaje de Cristo porque ha fallado, ha tenido dos tiradas malas de mierda en la primera partida de la campaña. Es anticlimático, es poco divertido, es poco dramático. Entonces dije, ok, vamos a hacer algo peor que la muerte, que es una de las cosas que me encanta a mí. Porque además no había fracasado derivado de ninguna decisión mala suya. No, él no se había interpuesto, o no se había encabronado y había intentado pelearlos contra ellos solos. No había tomado ninguna mala decisión en sí misma. Había sido una cuestión de azar y mala suerte. Entonces, acababa yo de que estar muy contento con la situación. Entonces decidí que su personaje quedaba inconsciente, comatose, y los otros personajes le tenían que salvar, le consiguieron salvar. Y ahí ya no estaba ¿sabes? Retirando los golpes. Podría haber muerto en el proceso, de hecho estuvo cerca. Pero habría sido más una consecuencia de los otros personajes no pudiendo salvarle que de unas malas tiradas. Y le consiguieron salvar. Y le dije, oye, vamos a dar una pequeña escena en una habitación aparte. Y hablé con él y dije, mira, la situación es la siguiente. Esto te tendría que haber matado. No me parece que sea divertido. ¿Qué te parece si hacemos que el haber bajado la inteligencia a cero te haya hecho... hayan permitido como que metan la semilla de una manipulación mental, de una mutación extraña en tu cabeza? Al jugador le pareció excelente. Así que tiremos por ahí. Decidí en el momento que el Azotamentes había educado a sus devoradores de intelectos para que se consiguieran reducir la inteligencia de una criatura a cero. Esta criatura, digamos, entraba en modo Sleeper Agent, ¿no? Un agente secreto dormido, un rollo como el caso Bourne. Se iba a recuperar, pero a partir de cuando se recupera, se iba a tener como una serie de ideas, una serie de loops mentales de siempre que intentase averiguar cosas sobre los Azotamentes, iba a
¿sabes? No querer enfrentarse a él, iba a olvidar cosas. Si en algún momento llegaba a encontrarse con azotamentes, iba a tener unos patrones de comportamiento concretos. Básicamente le programé la mente con una serie de subrutinas en las que si los azotamentes tiene que estar haciendo una manipulación directa, pues iba a tener una especie como de minion extra. Y metí un poquito más el extra de te empiezan a salir pequeños tentáculos en la nuca como consecuencia de esta manipulación. Un poco como hinteando, esto puede ir a peor. Tentáculos en la nuca fue considerado lo peor. Fue considerado esta marca de que se estaba transformando en un monstruo, cosa que era cierta. Y los PJ se esforzaron mucho en averiguar lo que pasaba. Acabaron averiguando lo que le pasaba. Y les di la información tal cual os la estoy dando a vosotros. Sí, Cadwell, el personaje de Cristo, tiene una serie como de subrutinas programadas en la cabeza. Y Cadwell tiene... Esto fue después de 6 o 7 partidas, porque tardaron bastante en encontrar la información. Y Cadwell está como preparado para empezar una mutación. Si se ve expuesto a una sustancia alquímica concreta, Cadwell empezará a mutar y la mutación será irreversible. Pero si no se, digamos, si no se expone a esa sustancia, la mutación será perfectamente normal. O sea, Cadwell seguirá igual un poco más vulnerable a la manipulación mental, pero ya lo verá antes. Y ya estaría. Vale, ¿qué pasa aquí? Como esto tardaron 7 partidas porque la trama sucedió, hubo un montón de cosas que pasaron en la aventura, un montón de cosas pasando. Y en todo este momento de las cosas pasando, los personajes no se quitaban de la cabeza que el problema del azotamentes era un problema. Y tenían razón, el azotamentes era un problema, es el malo. Entonces ha llegado un momento en el que en el intento de encontrar... De hecho encontraron la cura al problema de Cadwell, no la cura, la explicación al problema de Cadwell, específicamente yendo a matar a los azotamentes. Fueron a matar a los azotamentes y no estaba en su guarida, entonces la saquearon y le enviaron el Dungeon sin él. Y descubrieron dónde estaba y ahora saben, ¿sabes? Saben lo que tienen que hacer, la aventura está ahí. La aventura funciona, ¿vale? O sea, ese no es el problema. El problema es que uno de los jugadores dijo, y con mucho sentido, si Cadwell tiene una serie de subrutinas cerebrales en la cabeza, y es tan peligroso que se acerca a los azotamentes, porque los azotamentes va a poder coger un vial de este producto químico y exponerlo a él y convertirlo. E incluso aunque derrotemos a los azotamentes, su vida está en peligro. Entonces, ¿no sería lo más lógico y lo más seguro encerrar a Cadwell en alguna habitación, cubrirlo de cadenas para que no haga nada raro y ir sin él a acabar con la vida de los azotamentes y no arriesgarnos a que pueda ser convertido, a que pueda ser manipulado, a que pueda ser... ¿Sabes? A que su vida esté todavía más en peligro? Y tiene un muy buen punto esta jugadora. Porque si bien es, digamos, un poco antitésico al espíritu de la aventura, ¿no? Que es al final sois unos pejotes, estáis yendo a esta aventura todos juntos, es un poco de lo que va el juego. Yo me esfuerzo mucho en que lo que está en juego sea importante. Y en este caso lo que está en juego es muchísimo, es una ciudad entera. Entonces, incluso un continente entero, porque a mí me gusta irme muy a lo bestia. Entonces, el personaje plantea, en plan, ¿realmente queremos jugárnosla? No es, ¿qué hay? Y al final, la jugadora lo que estaba diciendo es, yo con las herramientas que tiene mi personaje en el mundo y en la ficha, no veo ninguna solución más lógica y más adecuada a cómo entiendo yo que mi personaje actuaría y cómo entiendo yo que una persona con sentido común actuaría para esta situación. Es decir, me has acorralado en una situación en la que la respuesta óptima y correcta y adecuada para mi personaje es poco divertida, que es proponer que mi amigo no juegue la partida. No sé si veis lo que está pasando. Lo que estaba diciendo la jugadora, porque la jugadora estaba planteándolo como tiene que haber otra opción, pero realmente lo que estaba diciendo es, me has acorralado. Me has acorralado en una situación en la que si yo quiero que... Un poco meta, ¿no? Si yo quiero que mi amigo juegue la última partida de la aventura y mate al boss conmigo, ¿no? Que es un poco como lo que queremos. Si esta persona que ha estado jugando toda la aventura, que quiero que disfrute, y me siento un poco culpable también por proponer esto, porque ¿sabes? Estoy proponiendo que él no juegue. Entonces, si mi amigo va a... Si la respuesta óptima es esta, y me estás obligando a esto. Y han intentado, hemos intentado por activa y por pasiva encontrar una solución permanente. Pero, ¿qué pasa? Yo desde mi lado, yo no les puedo dar una varita mágica que cure este problema. Porque si les doy una varita mágica que cura este problema, el problema no es dramático, no es tenso, no genera una... No genera nada. Entonces, ¿para qué cojones he estado dándole vueltas a todo el tema de la manipulación mental si al final iba a poder tirar Greater Restoration, pagar 500 monedas de oro y a tomar por culo? No es tenso,
¿no? Yo quiero que el asunto este se resuelva en la última partida de una manera dramática, de una manera épica y que afecte al curso de la partida, porque eso es lo que pasaría en una buena historia, que es lo que estamos intentando contar. Sin embargo, el jugador plantea, yo quiero que eso pase como jugadora, ¿no? Como a nivel meta de yo quiero que esto pase porque quiero que mi amigo esté presente y quiero que la historia sea chula y sea dramática, pero ¿cómo hago para que a nivel de personaje esto esté justificado? ¿Cómo hago para que esto sea lógico, para que esto cuadre con la historia y con lo que yo tengo visto? Y otros personajes de la mesa estuvieron de acuerdo de, es verdad, con las herramientas que ellos tenían en el momento, o al menos con las herramientas que ellos creían que tenían en el momento y con el entendimiento que ellos tenían del problema de la maldición, eh, la opción más sencilla, más evidente y más lógica para los personajes dentro de la ficción era dejar a Cadwell encerrado en una. A Cadwell, el personaje encerrado en una habitación cubierto de caderas, cerrado con a cal y canto y gestionar el totalmente sin él. Y por supuesto se podrían aumentar, ¿no? Oh, pero es que vais a ser menos, es más peligroso. Podrían contratar a un mercenario. Y fue una de las soluciones que se planteó en la mesa, en la conversación posterior. Ah, bueno, contratamos un mercenario o contratamos, ¿sabes? En plan, un NPC viene con nosotros y Cristo, el personaje, el jugador que juega a Cadwell, podría jugar con esas stats. Pero claro, una vez más, no es satisfactorio. Y al final los jugadores lo que estaban diciendo es, hay una tensión entre cuál es la que nos parece la respuesta correcta y cuál es la que nos parece la respuesta divertida. Y has hecho que la tensión dramática sea tan alta, las cosas que están en juego sean tan graves, que no nos sentimos cómodos eligiendo la opción divertida por encima eh, de la opción segura, porque no estamos encontrando ningún motivo, ningún clavo al que agarrarnos por el cual la opción divertida se pueda justificar como más válida. Es decir, el problema que tenían ellos es si yo elijo. Bueno, el problema que yo creo que tenían es lo que yo entendí, por supuesto, la comunicación humana siempre es falible. Eh, necesito una motivo dentro de la ficción por el cual a mí no me importe correr el riesgo de llevar a este tío a la pelea final. Y la realidad material es que yo no tenía una respuesta para ellos. Varios de los jugadores encontraron, o sea, propusieron, no, porque hay formas de hacer esto, porque vamos a lanzarles sugestión a Cadwell para contraprogramar todas las sugerencias toda la programación de la zona mentes para que sea resistente a sus esto. Vamos a, ¿sabes? Empezaron a tratar un montón de planes, ¿no? Utilizando las herramientas, porque hay dos personajes que pueden lanzar magia y dos personajes que no pueden lanzar magia. De los personajes que pueden lanzar magia, yo creo que tienen una perspectiva un poco más amplia de lo que son capaces de hacer en términos de manipular la realidad. Y también son los dos de los jugadores más mecánicamente creativos que hay en la mesa. Entonces, tenían ideas, tenían opciones, pero eran como, no, hay una solución. Pero todavía no he encontrado, y continúo a día de hoy sin haber encontrado una, digamos, razón natural, narrativa, por el cual estas soluciones se sientan como suficientes. Se sientan como que el riesgo de aplicar estas soluciones que los personajes están pensando que son súper chulas, están divertidas, están guays, aplicar estas soluciones sea una opción mejor que la opción segura dentro de la ficción. No la he encontrado, es posible que no la encuentre, porque lo que está, y como probablemente ponga en el título del libro, he acorralado a los personajes. He acorralado a los personajes en una situación en la que hay una respuesta correcta muy evidente que no es divertida. Y para mucha gente, para muchos estilos de juego, para muchas formas de ver esto, la coherencia interna de los personajes y el tomar la decisión correcta, el tomar la decisión inteligente, es una gran parte de la diversión. Y verse obligados a no tomar la decisión inteligente o coherente con su personaje, con su trasfondo, con su personalidad, no es pasárselo bien. ¿No? En plan, no es que no sea pasárselo bien, porque por supuesto luego se lo van a pasar bien en la pelea, lo que sea, pero no es satisfactorio, porque se sienten, no he dicho, se sienten acorralados. Entonces, ¿cuál va a ser mi solución? Mi solución inicial ha sido hablarlo con ellos en la mesa. Dije, vale, ¿sabes? En plan, disculpad de dar un poco de explicaciones, pero los personajes no sabían que Cadwell estaba potencialmente muerto en la primera partida. Solo entendieron, así, tiene sentido, tal. Pero el problema no se fue a ningún lado. El problema no se fue a ningún lado porque no es un problema que por definición no puede tener una solución satisfactoria fuera de mesa. Porque el problema es
los personajes no encuentran un punto donde agarrarse dentro de la ficción. Y fuera de la ficción yo puedo dar todas las justificaciones, ellos pueden, ¿sabes?, encontrar todas las justificaciones, pero en última instancia la frustración va a seguir ahí si no encontramos una forma, un motivo dentro de la ficción por el cual este personaje tiene que ir a la pelea final y el riesgo de llevarlo merece la pena. Entonces tengo todavía, porque por esta semana no vamos a jugar, tengo un par de días, un par de semanas para romperme un poco la cabeza, para pensar en exactamente cómo voy a solucionar este problema, pero va a tener que ser una pirueta, va a tener que ser un pegote que añada yo al final, narrativamente hablando, no algo que yo hubiese pensado desde el principio, porque he encerrado a los personajes en una situación, a los jugadores, en una situación en la que hay una disonancia entre lo que ellos quieren hacer y lo que sus personajes quieren hacer, y yo creo que esto debería pasar las menos veces posibles. Entonces, si algo os queda de todo esto, aprended de mis errores, aprended de mis derrotas, y no acorraléis a vuestros personajes. Siempre dad una salida. Siempre dad una salida y también considerad las opciones de. Pensad, si tiene que ser una lección mecánica esta que sea la siguiente, si vais a incluir un monstruo con un efecto, el que sea, pensad qué va a pasar cuando ese efecto salte, cuando esa cosa suceda. Porque realmente esto es un agujero en el que me he metido yo solo y ahora supongo que hay que pechugar. Eso es todo. Si averiguo una solución satisfactoria y épica, haré una actualización de este vídeo. Pero es muy probable que no lo sea así. Es muy probable que. La realidad material es que en estas cosas la solución muchas veces es insatisfactoria y es incompleta y no es tan chula como podría haber sido. Echar un vistazo a Hispania. Hispania es un juego de rol que va a salir en 3 semanas, sale el Berkami. Pronto empezaremos a anunciar portadas y cosas así. Está súper chulo. Echad un vistazo al contenido que os estoy subiendo. Apuntaros a la newsletter para descargaros una demo. Y en general aportar al Berkami porque es un juegardo de rol inspirado en la Iberia prerromana, con mucha mitología ibérica, con muchos monstruos originales. La magia de la maquetación me está permitiendo hacer 12 monstruos extra, así un poco como de gratis. Y es posible que haga más, en plan como recompensa en el Berkami. Entonces, eso es todo. Y nos veremos la semana que viene, después de Semana Santa, con otro vídeo sobre quizás el vídeo de las clasificaciones, de cómo clasificar juegos de rol. Quizás algún día termine ese vídeo. Adiós.